Estos proyectos son para la... No, no vamos a tener Sí. servicio hoy en la noche. Ese es para Rita. Ajá. Ok. Bueno, antes de empezar, quiero nada más hablar con ustedes un poquito. Cuando nosotros hablamos en los últimos meses de sermones casi, nosotros hablamos sobre Jesucristo, su nacimiento. Am, Quiero que meditan. Voy a dar una tarea para ese sermón. Y esa tarea, lo que quiero que ustedes están meditando, es que aparte de lo que toda la propaganda que oímos diaria, así en esos días, cada año es lo mismo. ¿Cómo se quedan ese mes en su mente? Podamos resumir todos los sermones en dos palabras. Jesús vino. Amén. 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 Ok. Entonces, ¿qué te sale de tu mente alrededor de este punto de Jesús vino? Pensamos en el pesebre, pensamos de los magos que vinieron, los pastores, pensamos de Santa Claus, pensamos de árbol de Navidad, muchas cosas que ya que surge. ¿Este realmente es el punto? Sí. Um, lo que nosotros vimos es los otros dos sermones. Eh, San Juan, su presentación del nacimiento de Jesús. Jesús sí nació, Jesús sí vino, no hay duda. Luego Juan, luego Mateo, luego Lucas, la semana pasada. Y esta semana voy a presentar algo un poco diferente, pero yo lo quiero posicionarlo como otro evangelio, aparte de los cuatro. Hablamos de esos cuatro, pero vamos a hablar de Hebreos. Que Hebreos plantea, igual como Mateo y como Lucas, plantea que ya que, sí, está grabando, y está otro punto de vista. Y a la verdad, yo creo que Hebreos agarra más la venida de Jesús que cualquier de los otros evangelios. Y quiero que ustedes están evaluando, pensando sobre eso. Vamos a Hebreos 1:6 y ponerlo en cápsula. Habla del Padre y del Hijo. Y luego vemos en Juan 1, y eso es dentro del folleto, vamos a verlo en un momento. Pero dice simplemente cuando introduce, o sea, el Padre, Dios el Padre, introduce el primogénito en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya dije en la introducción, en las alabanzas, me hace, no me gusta llamar gente mentiroso, pero son mentirosos. Todo este mes está envuelto con el nacimiento de Jesús. Y la gente dice, la excusa para que comimos, para que gastamos dinero en decoraciones de la casa, en que ya que tenemos comidas grandes, en que ya que tenemos esto, que tenemos otro y que gastamos mucho dinero, es porque Jesús nació. Y que digo, wow, toda la gente, todo están así con el nacimiento de Jesús. Entonces, domingo va a ser lleno la iglesia. ¿Dónde está? O sea, Navidad no es sobre Jesús, es sobre sus fiestas. Y esto es la realidad. Pero exactamente qué pasó cuando Jesús fue presentado al mundo. Los ángeles en el cielo.
En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok. Lo que quiero hacer con ese sermón es de ajustar unos pensamientos en nuestras mentes. Número uno, ¿qué pasó? ¿Qué fue la situación antes del mundo? Antes de la creación, antes de los sistemas solar, sol, luna, planetas, todo eso. Antes de eso, antes que Dios creyó, entonces, ¿cómo fue la situación? Hubo un pedazo de papel y un lápiz que Dios puede hacer anotaciones. Esas son cosas creadas. No, no hubo. Entonces, en ese tiempo, si regresamos a este tiempo, en ese tiempo Dios existió y ¿qué más existió? ¿Otros dioses? ¿Un Dios falso? ¿Un Dios menor? Como los testigos de Jehová quieren decir que Jesús sí es Dios, pero es un Dios menor que Jehová. O sea, la definición de ser supremo es que siempre ha existido. Y entonces, si pensamos un momento, hubo un punto, antes de ese punto, no existía nada menos Dios. Dios creyó, existió el universo del mundo. Todo el mundo espiritual con los ángeles, ¿no? El lugar cielo, ¿sí? Un lugar específico donde, podemos decir, es la morada de Dios, ¿ok? Pero esto es algo en tiempo. Antes de ese punto en tiempo, ¿qué existía? Nada más Dios. Siendo mero Dios, Jesús siempre ha existido. O sea, no podamos hablar de Jesús sin que tomar que Él es el creador del mundo, y vamos a ver ese versículo. Pero no podemos entenderle qué es Jesús sin que ver que Él es el creador del mundo y Dios es el único creador. Y Jesús existió antes de la creación. Mucho más específico. No es que existió antes de la creación del mundo, del universo. Él creyó el mundo y el universo. Todo lo que ha sido creado, Jesús lo creyó. Okay, un gimnasio de la lógica. ¿Es lógico que Jesús se creó a sí mismo? ¿Cómo es que un ser tan poderoso que puede crear el universo se crea a sí mismo? No, estás jalando de ser Dios a ser alguien menor de Dios, ¿no? Si Jesús es una criatura en que Él fue creado por el Ser Supremo y Él es el Ser Supremo, entonces no hace lógica. Si dicen los testigos que Dios existe, Jehová existe, y que Jehová hizo Jesús un arcángel y Jesús creyó lo demás. Entonces, es mentira, ¿no? Es ilógico que Jesús fue creado y luego Jesús creó todo lo demás y que dice, todo fue creado por Jesús. Porque no, la Biblia no dice, excepto Jesús mismo que fue creado por el Padre. Queremos ubicar Jesús en nuestras mentes. Vamos a otro evangelio que brincamos, no lo hablamos mucho de eso, pero en Juan 1, el verbo se encarnó y hemos
hablado de eso, de la Trinidad, y vamos a hablar un poco de eso ahorita. En el principio era el verbo. El verbo, la palabra aquí en griego es logos, y vamos a verlo más adelante. El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. O sea, estamos estudiando en la eternidad pasada, antes de la creación. Dios existe y el verbo existe. La preposición con, pues realmente es enfrente de, prosopatón en griego. Los dos están cara a cara. Y este es como eran para toda la eternidad pasada, antes de la creación, cara a cara. ¿Ok? Pero dice, este verbo, fíjate lo que dice, lo que nos enseña. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, esa es la Trinidad. Dos personas de la Trinidad está hablando aquí. Pero a la verdad, cada uno de los dos tiene toda la calidad de Dios. Lo que es Dios, Dios tuvo, porque pues, es obvio, pero también el verbo tuvo, ¿no? Entonces Jesús es Dios. El verbo es, y luego más abajo en versículo 18, que habla que 14, aquel verbo fue hecho carne. Bueno, dice, fue hecho carne, la encarnación habla de Jesús, ¿no? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En 18, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. De Dios en la eternidad, nadie puede entender Dios. Es cero, nadie. Pero el verbo es con Dios. Él sí puede comprender porque Él es Dios. Y cuando uno habla de Dios, Jesús no es un ser humano que en una forma que Dios vino sobre él y vino sobre él y le hizo divino, no. Jesús siempre existió en la eternidad pasada y por eso tiene el poder de explicarnos qué es Dios. Y él es el mensajero, verbo es un mensaje, ¿no? Jesús es el mensaje. Colosenses 1:16 y habla así de Dios el Padre, está dándonos la salvación en versículo 14. En versículo 16 sigue hablando de Dios, pero de Jesús. Dice, porque en él, en Jesús, el verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles y invisibles. Invisibles habla del mundo espiritual, ¿no? Todos los ángeles Jesús creyó. Si hay un ser espiritual en el cielo o en el infierno o en la tierra o en el espacio, Jesús lo creyó. Amén. ¿Ok? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo eso habla del mundo espiritual, ¿no? Dice, todo fue creado por medio de Jesús, ¿no? Amén. ¿Ok? Nadie puede separar Jesús de la creación. Él es el creador. ¿Ok? Ya perdiste la onda. ¿Por qué? Porque no es que Jesús es el creador. Él tiene la herencia de toda la creación. Fue hecho por él. ¿Y qué dice? Para él. El destino de la creación es para dar gloria a Jesús. Amén. ¿Ok? Él es el heredero del mundo. Es para Jesús. ¿Ok? En Hebreos 1:1 dice Dios hablando muchas veces, de muchas maneras y de otro tiempo a los padres por los profetas. Sí, este es un eco de Juan 1.
Y en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Aunque en Juan 1 que leímos no dice hijo, pero en muchos lugares en Juan, en otras partes de la Biblia, habla de Jesús como el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a enfocar en esa relación porque es hijo. ¿Y quién es su padre? Dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. De nuevo, regresamos. El mundo fue creado ¿para quién? Para Jesús. Jesús es el heredero del mundo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Colosenses, 1 de Juan, todo eso habla sobre Jesús hizo el universo para sí mismo, ¿sí? Para dar gloria. Ok, los hermanos tienen que hacer un mandado y ya se van. En versículo 3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplendor de su gloria, de Dios, el Padre, la imagen misma de su sustancia. Lo que es la sustancia de Dios, Jesús, es esto. Sí, tenemos. No hay duda de quién es Jesús, es Dios. Dice, el verbo es Dios. Sí, el primer de Juan. En Juan 1, versículo 1. Pero entonces, nosotros tenemos que entender su relación con la creación. Es creador, pero es también quien hereda la creación. ¿Ok? Hablamos más de esto más en un momento. Dice, ¿quién sustente todas las cosas con la palabra de su poder? Ok, Jesús creyó. Jesús es el heredor y Jesús es quien que sostiene la creación. Sí. En unos segundos, si Jesús dice, aquí en ese salón no hay oxígeno, en unos segundos, tal vez 60 segundos, morimos todos. Está aquí aire para que nosotros respiramos. ¿Por qué? Porque Jesús sostiene. Dependemos en Él completamente. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ok, hay una cápsula aquí. La cápsula empieza. Dios solo, no hay nada otro, no hay otra cosa. Lo que está en la mente de Dios está Dios todavía. Y Dios tiene en su mente la idea de hacer un mundo, toda la historia humana. Jesús entra, Jesús muere, lo matan a Jesús, lo ponen en la cruz y luego resucita y luego la ascensión de Jesús, tiempo de nosotros en la iglesia y luego al final que vivimos todos con Dios. Todo eso en una cápsula. Jesús efectuó la salvación y se sentó al lado de Dios el Padre. O sea, eso es lo que tenemos aquí de entender. La existencia de Dios no es explicada. Menos hay debate de por qué existe Dios. El predicador bautista Spurgeon, que dijo, Dios no es de ser explicado, sino adorado. Sí, Dios no nos pone todas esas cosas para explicarnos de dónde vino Dios, porque de dónde vino Dios, no dice. Existía y existía. Pues, ¿cómo que existía? Siempre en el pasado existía. Siempre en el presente existe. Siempre en el futuro va a existir. No entiendo. Pues no es explicación, es una declaración. Simplemente así es. No hay debate. Dios no entra en debate de su existencia. Tú no existes. ¿Ok? Demuéstrame que ya que existes. Tú eres una fantasma.
O sea, ¿cómo puedes demostrar que algo existe, especialmente afuera de nuestra presencia? Yo tengo un hermano que existe en otro país. ¿Y cómo puedo demostrarle que existe? Que le digo muchas cosas y puedo decirlo de mi imaginación y no existe. Pero sí existe. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que está hablando sobre Dios, y Dios, primero, dos personas, un Dios. No es dividido, Dios no es compartido. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, y hay nada más un Dios. ¿Cómo lo explicas? No es para explicar, es para adorar. Sí, eso es donde yo voy. Ok, Dios nos comunicó, se comunicó a sí mismo a nosotros. ¿Y cómo comunicó? ¿Qué son las palabras? Unas versiones de la Biblia en español usan, en lugar de verbo en Juan 1, dice la palabra. Jesús es la comunicación. Dice ahí que leímos que nadie conoce a Dios menos el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Están los dos juntos, pegados juntos, podemos decir. Y que podamos decir que ya que no hay nadie que pueda explicar a Dios, ni tampoco comunicarnos y decirnos todo lo que quiere Dios de nosotros, excepto Jesús. Y Jesús tiene esa tarea. A la verdad, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, no se puede distinguir. Uno no es más poderoso que el otro. La única forma de distinguir los tres es por sus personas, sus tareas. El Padre está siempre sobre el trono y la voluntad del Padre es el plan que hacemos. Jesús ejecuta el plan. Él hace el trabajo de misionero, embajador, se fue a la tierra y que efectuó la salvación, ¿no? Entonces, Espíritu Santo nos hace santos como Dios. Tienen diferentes trabajos, oficios, y solamente por estos trabajos vinculados con sus personas que podamos distinguirlos cualquier forma. Pero los tres son Dios. Dios nos comunica a nosotros. Jesús es el verbo, la palabra ahí es logos. En griego es un principio de la realidad que realmente funciona. O sea, hoy en día Satanás tiene unos asaltos, son campañas de antagonismo en contra de Dios y la verdad. Uno de estos, hermanos, y voy a platicar más en este año sobre eso, pero simplemente la verdad. ¿Qué es la verdad? Si yo me pongo una peluca y yo pongo un vestido, yo soy mujer. La realidad es, lo que hace la diferencia entre un hombre y una mujer son sus cromosomas. Si yo pongo peluca y vestido, no lo cambia que mis cromosomas. Yo soy hombre. Los hombres tienen problemas de hombres, las mujeres de mujeres. Porque uno hace la transición de hombre a mujer, entonces ya tienen esos problemas de mujer, un hombre. Uh, las mujeres se cambian a ser hombres. ¿Tienen problemas de próstata? No creo. Entonces, la realidad, Satanás quiere cambiar lo que es la realidad. Hay una cosa, hermanos, y quiero que ustedes agarren esto para siempre, mediten sobre eso. Lo de Dios es realidad, lo de Satanás es mentira y engaño. Y entonces,
Satanás llega y que te dice, mira, es fiesta, ya que todos están comiendo, y hay botellas de cerveza, ya tú puedes tomarlo y no, nada mal te va a pasar. Ajá. Tú crees el engaño de Satanás y que tomas, y luego, ¿qué pasa? Ah, tú eres chistosa, eres tan fea que ya, hijo, ¿cómo ya que ya te dejan salir en público? Y que abres la boca y dices cosas que no debes. Y luego todo se cae encima de ti y te odia por un año o más. Nada mal te pasa. Esta es la mentira de Satanás. Y siempre están engañándonos con sus mentiras. Dios dice, sé fiel. ¿Tienes una esposa? ¿Tienes un esposo? Sé fiel a él o a ella. Y ese te va bien. Los que no tienen enfermedades sexuales, tienen SIDA. No, pues, hay un actor muy famoso, muy mujeriego, y ya salió que él tiene SIDA. Pues, ay, está todos llorando por él. Cuando tienes 3 o 4 mujeres en un día, cada día lo mismo. Ese Magic Johnson, basquetbolista, que dijo que en su vida ha tenido 20,000 mujeres, ha tenido sexo con 20,000 mujeres. Yo los llego ahí con un calculador. Digo, ¿cuántas veces que tiene sexo con una mujer diferente para 20,000? El muchacho no tiene 30 años, no tiene 25 años cuando lo dijo eso. Y que digo, un muchacho ya que, o sea, un niño de 2 años no tiene sexo, no puede. Entonces, ya que tiene que tener a lo menos 8, 10, algo así. Entonces o sea, es ridículo. O sea, sí, y pues luego sale con SIDA. Ya, eso es muy obvio que él ya recibió el fruto de lo que está haciendo. Y eso es aquí, Satanás, mentira. Aquí Dios, sé fiel. Y Satanás, nadie va a agarrarte si agarras muchas mujeres. Nada va a pasar mal. Tú puedes manejar cualquier cosa. Si, aunque ya que salen niños para acá, para allá, ni modo, niégalo, niégalo. Y, y siempre estamos en lo mismo, ¿no? Pero Dios comunica con nosotros. El logos es este principio, cardiología. Hay muchas palabras en nuestro idioma que vienen de griego. Cardio es de cardia, es como corazón, y logia es de logos. O sea, los principios que funcionan en el corazón es cardiología. Una persona estudia y que vamos a usar la palabra con cuidado, ciencia de cardiología. La ciencia se basa sobre la realidad. Tú pones un químico en la sangre, sal, se hincha todos los vasos sanguinarios y que vas a subir de presión. Pones, creo que es potasio, que lo pones en la sangre, comes algo de verdura como espinacas, así, verde pero oscuro, y entonces se va. Y eso es una ciencia, las medicinas, los tratamientos. ¿Sí? Si tú tienes presión alta, vas al doctor, la primera cosa que va a decirte es que no comes sal, no comes comidas con mucha sal. ¿Por qué sabe eso? La razón es porque han estudiado la realidad y han sacado en un microcosmos, micro grupo de ciencia, de realidad, cómo funciona el corazón. Y esto es Jesús. Él es esos principios, Él es el Logos.
¿ok? Y hablamos de mucho más de principios. En esa cosa es la fuerza que empuja. ¿Sabes que cuando tu corazón deja de bombear, no vives? Obvio, ¿no? Pero es una realidad en la cardiología. Cuando nosotros entendemos y podemos decir que Jesús es la fuerza, es el dínamo, es el motor que pum, 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 y por él creyó el mundo, por él sostiene el mundo. Y él se va manejando la máquina. El tren se va por ese motor de Jesús. A la misma vez, no podemos negar que Dios el Padre también tiene ese poder y Dios Espíritu Santo. Pero es interesante de meditar sobre el poder, los principios. Jesús es, y ese es Dios, reflejando a todo Dios, carácter moral envuelto con la forma de existir y funcionar. Y la sabiduría es cómo usar esos principios de funcionar para el provecho de uno. Si sientes mal y vas a desmayar, toman tu presión, dices, no, está altísimo. Entonces, que lo dice, no comes nada de sal. Si sientes mal y tomas la presión, está muy bajo, o que el azúcar está muy bajo, tomas un Coca-Cola, tomas un poco papas y un poquito y ya que te va a subir. Esta es ciencia, se llama sabiduría. ¿Y sabes qué? Todos ustedes usan eso. ¿Sí? No. Cuando siente mal y que sacan la billetera y que lo paga un profesional que se llama médico, estás pagando por su sabiduría. Piénsalo. Si no fue porque él sabe más de esto que tú, es tonto de sentarse con un rato a una persona y darle 500 pesos. Sí, yo me siento con gente que viene a la iglesia que le doy consejos y nunca me dan 500 pesos, ni 200, ni 100, ni 50. Pero un médico sí, no vas a salir sin que ya que pagarle. Tú pagas por la sabiduría de ese señor, esa mujer, ese doctor. Y esto, nosotros, todo el mundo lo hace, todo el mundo sabe. Vas a un dentista, estás pagando por sus experiencias, sus talentos, sus conocimientos. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, el dínamo de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Nosotros entendemos que ya que quién es Cristo, Él es la realidad. Él empuja la realidad. Él sostiene la realidad. Y ese es quien que abrazamos para ser salvo. Dejamos por un momento. Y vamos a Proverbios 8. Proverbios 8 habla sobre la sabiduría. Usa un instrumento, una estructura poética que se llama personificación. Tomas una cosa inanime, no tangible, vamos a decir el sol o la luz o pues el aire o cualquier cosa, pero lo tomas esto y que lo proyectas, hablas de esta cosa como si fuera una persona. Y en Proverbios 8, la Biblia habla de la sabiduría, de ese libro, todo el libro, pero en capítulo 8 habla de Jesús, existiendo en el principio cuando Dios hizo la creación. ¿Quién está con Dios antes de la creación? Jesús. ¿Quién es Dios? Pero anotamos nada más en paso. En Proverbios 8, 1 a 10. Dice, no clama la sabiduría, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, o sea, la sabiduría hablando. Entender, entrar, recibir. O sea, si la sabiduría fuera una persona, te invita, vente, goza de mí.
entra conmigo y vas a ver que vas a hacer una grata experiencia. Este es Jesús hablando. Él es la sabiduría. ¿Sí? Él es el motor o dínamo de poder de Dios. No es sin ser mero Dios. Sí, hay diferentes herejías. Dice, Espíritu Santo no es Dios, es el poder de Dios. O sea, ¿cómo puedes separarlo? Lo haces impersonal, lo haces algo separado de la persona de Dios. Y ¿quién que hace que eso es válido? No es válido. Es el poder de Dios, pero igualmente es persona. Jesús es el poder de Dios, igualmente es Dios. Siendo persona, tenemos que tratar a Jesús, quien que puede salvar, como una persona. O sea, Jesús es una persona. ¿Qué haces cuando haces una persona? Dice mi esposa semana me dijo, cuando ya que era jovencita, que vivía con su tía, y entonces cuando entra ahí de la escuela, que se va ahí a su cuarto, y la tía ya le llama y dice, oye niña, vente. Así que, no, así no entres. ¿Cómo? Toca la puerta, luego entra y dices a todos presentes, hola tío, hola tía, así, que hazlo, que le dijo que lo hizo varias veces para que aprenda. Así es como tú tratas a una persona. Tú das primero, sobre todo, no es una piedra que no vas a verle ni hablar de la persona, ¿no? Tú vas a ver la persona en sus ojos, hablar a la persona, saludarle, pedir permiso cuando ya lo deja su presencia. Con Dios, Jesús es una persona. Reconoce, Él es el creador. Y es donde entra mucho más. O sea, una niña, su tía, tiene respeto. Está quedando en su casa, tiene respeto, porque me da un cuarto, me da comida, me ayuda con lavar mi ropa y todo, y entonces lo da respeto. ¿Okay? Dios te da un cuerpo, Dios te da vida, todas tus necesidades. Dios te da un mundo donde vivir, bien o mal, pero es un mundo, mejor que no tener nada, ¿no? Y hay lugares, hay países peor que nosotros. Pero todo lo que Dios hace por nosotros merece que nosotros le damos el respeto. Entonces no estamos hablando de salvación todavía, estamos hablando de respetar a Dios por quien es. Después tenemos que hablar de salvación. Pero esto es el chiste. Dios quiere que nosotros confiamos en Él, creemos en Él. En Hebreos 10:29. Recuerda que todo Hebreos habla sobre el mejor testamento que el Antiguo Testamento. Que todas las cosas en sombras del Antiguo Testamento son cumplidos en plena luz en el Nuevo Testamento. Y Jesús es el mejor sacrificio, el mejor sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor. ¿Sí? Hablando de esto, entonces, ¿qué tal si tú desprecias el mejor y que quieres quedarte con el inferior? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por el mundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, simplemente, ¿tú piensas que puedes pisar a Jesús y despreciarle? ¿Quién que hizo el mundo? ¿Quién que te hizo a ti? ¿Quién que hizo a mí? ¿Quién que sostiene a nosotros? ¿Tú piensas que puedes pisotearle y tener por nada como una cosa insignificante el precio que él pagó en la cruz con su sangre?
¿Tú crees que este pasa sin una grave consecuencia para ti? En ninguna forma, hermanos. Dios no es vengativo. Él tiene gracia. Pero si tú te pones grosero con Dios, Él es vengativo. Te manda al infierno. Seguimos. De menospreciar el precio que Jesús pagó con su propia sangre, con su propia vida, invoca la ira de Dios sobre tal persona que lo hace. Jesús no es una fuerza impersonal, es una persona. La gravedad. Bueno, si yo lo hago eso ahí, lo dejo, la gravedad. Eso no se ofende. Si yo lo hago así, no se hace grande la consecuencia porque se enojó, porque lo hice 3 veces. No, no sé. Pero Dios sí, porque es persona. ¿Cuántas veces que nosotros negamos a Dios, menospreciamos a Dios, se va molestando y se va molestando? Nadie sabe la profundidad de Dios, la longanimidad. Ponte eso en tu Biblia, escribe la palabra longanimidad, estúdialo. Porque esto es cuánto tiempo que tienes hasta que la ira de Dios se cae sobre ti. La miseria de Dios es limitado por la longanimidad. Dios te aguanta. Aleluya. Puede ser pentecostal. Dios te aguanta. Pero sabes que no para siempre. Y ahí está el chiste, ¿no? Si tú pasas sin fijar lo que estás haciendo, es una persona. Proverbios 8:22, Jehová me posea en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y de nuevo vemos Dios, sabiduría. Dios existía y sabiduría existía. Son unidos, los dos son Dios, pero son separados a la misma vez. Jesús, Dios y el Verbo. Juntos, los dos son Dios, pero son separados en la eternidad pasada. El Proverbios 8 ya habla de eso, ya que esto es algo muy clave. Porque, ¿sabes qué? Si tú no buscas la sabiduría, rechazas a Jesús, vas al infierno. ¿Ok? ¿Qué es la sabiduría? Es el uso de información, realidad, para tu provecho. Y esto es lo que tenemos que ver. Dios va informándonos por la Biblia de nuestra realidad, de la presencia de ángeles, de la presencia de demonios, de Satanás, de nuestros pecados como seres humanos, de todo tipo de cosas. Dios va informándonos. Pero depende de que como tú aceptas y recibes y crees Dios y no lo crees las mentiras de Satanás. El provecho es para ti o pues las consecuencias si no lo buscas aprovecharte es para ti también. Dios con alguien, más ¿quién es igual? Dios. Eso es lo que vemos en el verbo. El verbo era con Dios, o sea, en una forma separado de Dios, pero el verbo es Dios. Ese es Dios el Padre, Dios el Hijo. La sabiduría es con Dios, pero la sabiduría es separado de Dios, pero es Dios. Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. O sea, los hechos de Dios usa Jesús, que es sabiduría. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia. Salmos 147:5, grande es Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Ok? No estamos con un consejero cualquiera aquí. Estamos hablando de Dios que no tiene
límites en lo que entiende. Al nivel molecular, sí, él sabe todo. Bueno, ayer ya que me mostré mi ignorancia, que el otro noche ya que pusimos el ventilador y que se tronó algo y ya que lo apagué, que hizo mucho ruido. Entonces ayer yo iba a desarmarlo y ver qué pasó. Y ya que quito los tornillos y que lo abro y ya que me cae un pedazo del ventilador en mi mano. Digo, está ya cosa blanca, ya se rompió en dos. Y que digo, yo no sé, eso no, yo no tengo otro de ellos y no sé cómo repararlo, entonces ya no sé qué vamos a hacer. Pero el asunto es que ya que no, yo pienso que ya que soy sabio y no soy sabio, porque después ya que lo pongo todo otra vez y ya digo, ya, para la basura. Pero Jesús sabe hasta los moléculas, la materia, cuánto aguanta y cuánto tiempo hasta que se rompe. No hay fin. Es infinito sus conocimientos, su sabiduría. Y Él me aconseja de mi vida espiritual. ¿Y cómo que no lo voy a poner atención? Eso es lo que hacemos. En Lucas 11:49, Jesús se enfrentó ahí a los fariseos, los doctos, doctores de la ley. Y entonces ellos estaban jactándose de cuánto que saben y cuán tan inteligentes que son y tanto sabiduría. Ujú. Y dice Jesús, por eso la sabiduría de Dios también dijo, hablando de él mismo, y se enojaron con él. ¿Cómo tú eres? O sea, mire, yo tengo uno, dos, tres, así cosas aquí que se muestra que yo soy doctorado 3 veces. ¿Y tú qué? ¿Quién te reconoce? Y Jesús dice, yo soy la sabiduría de Dios. Sí, no tengo nada de decir que yo soy doctorado, pero Proverbios 8 dice que yo soy así con Dios antes de la creación del mundo. Interesante. La presentación de Jesús al mundo. Y regresamos a Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo. ¿Ok? Mucha gente no entiende ese pasaje. Le voy a explicar. Simplemente, Dios existía siempre. Jesús existía siempre. En la eternidad pasado, Jesús dice, uno de los primeros versículos que vimos, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que fue creado el mundo. ¿Okay? Jesús existe para siempre. Amén. Y entonces, cuando entendemos esto, porque dice que Jesús es el primogénito. El primogénito no es el primer nacido. Si una pareja tienen 3 hijos, 5 hijos, o como Jacobo, que tiene así docena de hijos, de todos ellos, el papá está más grande y no puede hacer todo, lo pone alguien encargado. Y esa es la palabra que usa, el primogénito. No es el primero nacido, es quien que tiene la primacia, uno sobre los demás. Y esto es lo que hizo Dios Padre al Hijo.
en el cielo, en Hebreos 1, habla de eso. En el cielo, para los habitantes del cielo, el Padre dice, este es mi hijo. Ese no es para nosotros, ese es para ellos. Este era así. Probablemente nadie en la tierra lo vio, ni oyó, ni supo nada de eso. Pero para toda la creación, Dios el Padre dice, este es quien que tiene la preeminencia. Versículo Hechos 4:12. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Otro nombre que Jesucristo. Y dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, los dos, Jesús igual, que puso que Jesús es la persona clave. Él tiene la primacia. Se introduce, vamos a hablar de una cosa que a lo mejor que no es muy fácil de agarrar en el principio. Pero vamos a hablar de Jesús, el creador, el heredor. Hizo todo. Y todo hizo para él mismo, para su gloria. Vino por voluntad de Dios, lo permitió. Pero vino un malo, Satanás. Fracturó el mundo con pecado. Y lo arruinó. Ok, la cosa más importante son los seres humanos. Una vez que empiezan a pecar, no hay remedio, ya se van al infierno todos, 100%. ¿A cuál de los ángeles que siguieron a Satanás que Dios da salvación? ¿Remedio? Ninguno. Ellos por haber visto Dios en su trono en el cielo, no hay otra oportunidad para ustedes para el infierno. A toda humanidad también se va al infierno. Y Jesús se pone, yo soy la persona que ejecuta, como el padre anciano o padre que ya que tiene muchas cosas, entonces lo pone uno de sus hijos encargado con el rancho. Él es como el dueño, él es como quien que hace tratos con los demás. Él hace todos los trabajadores, qué vamos a hacer hoy y cómo lo vamos a hacerlo y cuándo vamos a pagar y todo. Jesús es la persona. Jesús vino, salvó al, sí, pero salvó a las personas. Exigió fe en él, que recibes a él como jefe, como salvador y te salvo. Pero hay un punto menor. ¿Y qué tal con el mundo? Ese tierra, ese universo, porque todos estamos afectados por ese mismo pecado, ¿no? Y Jesús tiene que redimir el mundo también. Dice la Biblia que en un tiempo en el futuro, que Dios va a quemar el mundo y rehacerlo de nuevo, ¿verdad? El mundo necesita redención igual. Pues aquí está una parte, la redención del físico. Y empieza esto con acá. Jesús es presentado a la creación como el jefe. Los ángeles en el cielo estaban presentes y ellos, como son creados, reciben este anuncio. ¿Sí? Jesús no cambió. Jesús siempre ha sido lo mismo. ¿Sí? Cuando uno piensa, bueno, tal persona nació. ¿Sí? Entonces, Connie nació. Ok, 9 meses antes que nació,
se concibió su mamá. Antes de esa concepción, no existe. Connie no existe. Entró en el mundo así. Jesús no fue así. Toda la eternidad estaba Jesús. Entonces, ¿qué es eso? Es un anuncio al mundo. Este es mi hijo. Este es quien que va a hacer mi voluntad. Él es el precedente. Él es quien que va a actualmente ser jefe de todo eso que tengo planeado. Y cuando lo anuncia esto al mundo, dice, adórales, los ángeles. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús siempre ha existido. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella, o sea, tú al lado tuyo, habla de que es igual con el Padre. ¿Sí? Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En la eternidad pasada, Jesús tuvo gloria como el Padre tuvo gloria. Sentados juntos. Y Él está viendo cuando se restaura esta gloria. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria con que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hablando de una restauración de las cosas como estaban antes de la creación, con una excepción. ¿Qué es la excepción? La esperanza de cada cristiano. ¿Qué es? Estar con Jesús en el cielo. No es nuestra esperanza. Amén. Dice Jesús, mi petición de hijo a padre. ¿Qué quieres para Navidad? Una cosa. Quiero que los que tú me has dado deseen conmigo para siempre en tu presencia. Dos hijos que son hermanos y que uno dice, ya que mi hermano, ya que no puede caminar bien, está mal de la pierna y siempre va a andar cogiendo. Y que sus papás, pero tú, ¿qué quieres tú para Navidad? La única cosa que quiero es muletas. ¿No quieres nada para ti? No, mi hermano. Eso es lo que Jesús dijo al Padre para nosotros. Buena onda. De engendrar. ¿Ok? No es solamente de dar luz o tener parte de la creación de otro ser, sino de presentar a un hijo exaltado al mundo. Habla de gloria y de autoridad. Jesús no es una criatura. En Colosenses 1:16, ya lo vimos. No tiene un principio de existir. Y quiero ser muy específico aquí. De lo que estamos hablando no es un punto en línea de tiempo. En ese punto, un segundo antes no existía, un segundo después ya existe. Nunca Jesús tuvo eso. Su punto de existir ha sido siempre. No hay un principio, porque es Dios. ¿Ok? Tampoco Dios nunca deja de existir. En el futuro no hay fin de Dios. Existe para siempre. Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Cuántos años es eso? No hay número tan grande para representarlo. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Todo atrás, todo adelante. Tú eres Dios, existes. Habla de la inmortalidad de Dios. En 1 Timoteo 1:17 menciona la inmortalidad de Dios.
Salmos 92, 90, versículo 2. Dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Ese es de donde agarra Juan, el apóstol, en Apocalipsis 10, 5 y 6. Y que Dios se nombra, ese es Jesucristo, se nombra primero y último, alfa y omega. O sea, no hay fin, no hay fin, no hay nada que puede capturar Jesús y poner en algo más chico y decir que esa cosa es afuera de él. Si se va atrás, él existía antes que cualquier otra cosa. Si vas adelante, no tiene fin. Este es Dios. No es todo el lenguaje que hemos visto en este. No es que Jesús empezó a existir, sino que siempre ha existido. Entonces, ¿qué está diciendo el Padre sobre el Hijo? Está presentando Jesús al mundo, dándole autoridad, gloria, honor. ¿Para qué? Para que todos adoren a Jesús y obedecen a Jesús. ¿Qué es el maniobra de Satanás? Cualquier cosa que quieres, en cualquier forma que quieres pensarlo, tú haces otra cosa que no sea la voluntad de Dios y que no honras a Jesús. Hay gente que no están aquí ahorita porque ellos están honrando a Jesús con su bebé, su muñeco, que dice que es Dios, y eso es lo que ya que ellos piensan que es honrar a Dios. ¿Qué pasó con venir a su casa? Adorarle en su casa. Si yo no creo que Jesús nació en diciembre, hay lógica que dice que no. Pero a fin de cuentas, si tú crees eso, ok, créelo. Pero ¿por qué ya que abandonas la iglesia? ¿Por qué gastas un montón de dinero y ni comida, ni decoraciones, ni regalos? Ah, realmente Dios. Están dando uno al otro. Están comiendo, invitando a sus conocidos, su familia. Pero la obra de Dios, la ofrenda va a ser bien chiquita hoy. No es que yo quiero una ofrenda grande, pero va a ser chiquito porque hay poca gente hoy. ¿Y esto? ¿Qué crees que ya que los magos reyes recibieron regalos? No, trajeron para dar al niño Jesús. ¿Y qué hizo José y María con ese oro? 10, 15 años que estaba en Egipto. ¿Y de qué vivieron? De ese oro. Para la obra de Dios de proteger al Mesías. Los regalos se fueron para la obra de Dios. En el primer reconocer el nacimiento de Jesús. Pero nosotros no pensamos en eso. Yo digo, será un detalle bien bonito si una persona dice, Jesús, quiero darte algo especial. Me voy a agarrar así estos folletos ahí atrás y voy a repartir 100. Para que 100 personas tienen el evangelio, a lo mejor 10 aceptan al Señor. Y este va a ser mi regalo para Navidad. 100 más que lo que ya que doy normalmente. Este es un regalo a Dios. Nadie piensa de eso, ¿verdad? No, es que no puedo testificar, no puedo dar folletos porque hay tantas cosas con la comida, hoy en la noche, esto, lo otro, ya los regalos, luego los recuerdos y luego tenemos que cantar eh, himnos de Navidad y todo tipo de cosas para recordar el nacimiento de Jesús, pero nada realmente que va a Jesús. No entiendo. La gente son bien. El Padre presenta el Hijo para que el mundo le adore. Hermanos, descúbreme. Lo voy a decir el obvio, no tomes ofensa.
pero lo voy a decir lo obvio. Nosotros tenemos iglesia aquí y cada domingo venimos por una sola razón, de adorar a Jesús. Sí, es obvio, pero no es obvio porque nadie allá que piense de eso. La gente viene para ver sus amigos, la gente viene para ver si hay comida, la gente viene para que diga que si hay dulces, si hay esto, si hay lo otro, pero no viene para adorar a Jesús. Jesús fue claramente revelado en ese punto de tiempo para que el mundo le adore. ¿Sí? Este Jesús ha existido todo lado a lado con el Padre, Dios el Padre y el Espíritu Santo, siempre en el pasado. El primogénito es cuando se fija públicamente que Él es especial. ¿Especial es qué? Ungido. ¿Qué es en griego? Cristo. Tú dices Jesús es Cristo. Jesucristo. Jesús es el Cristo. Él es especial. Vamos al Antiguo Testamento. No tengo cita aquí, pero ya pueden buscarlo. Pero hermanos, en el relato de Jacob y Esaú, dos hijos gemelos, cuates, salió de su mamá a la misma vez. Pero lo siento, no es posible. Sí, uno tiene que salir primero y luego el otro. Y que dice, aún en eso, Jacobo estaba agarrando el calcanar así de su hermano. Estaba luchando adentro del vientre de su mamá para ver quién que iba a ganar de salir primero. Nacieron y ya que crecieron y fueron grandes. Y entonces, costumbres ya son cosas que como normalmente hacemos las cosas, pero no siempre. Normal, es una cosa y pues, si uno quiere cambiar, se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, normal, el que salió primero, primogénito, sea el primogénito, Isaú. En los costumbres del día, que lo dan una bendición, ahora el papá da una bendición y que dice, hijo, tú eres el primogénito, y con la mano derecha. Tú eres el primogénito y de ahora en adelante yo te voy a pedir a ti si yo hago algo con el rancho. Tú tienes el cargo de todo. Todo el rancho es tuyo. Cuida a tus hermanos, a tu mamá, pero ya, yo voy a jubilarme. Si hay otro hijo o otros hijos, el segundo nacido está al lado izquierdo y se puede dar una bendición a ese hijo, pero te quedarse con nada. Llévate bien con tu hermano porque él tiene control de todo. Entonces, la mamá se pone el paya que está ciego casi, que lo ponen así. Pues, Isaú aquí, sí, Jacob aquí. Pero algo pasó. Isaú vendió su primogenitura. ¿Cómo se puede vender? Primer nacido. No se puede. Pero ¿quién que ya que es el jefe de todo después del padre que muere? Eso sí se puede vender. ¿Y qué lo vendió? Despreció como no fue nada. O sea, tenemos 20 ovejas, ni una vaca, ni un caballo, ni mula, ni nada. Y pues toda la cosecha ya que no sale en ese desierto, entonces, ¿qué? Ya, yo te lo vendo. Tú seas el primogénito. ¿Sí? La mamá ya se pone, y el ciego, papá. No, y que ella, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Voy a dar la bendición? No, aquí. El papá dice, mujer, quítate. Bendijo a Jacob y que ya que dejó esa boca con nada. Ajá.
Pero entonces, ¿qué fue? No se puede vender, no se puede cambiar. ¿Quién fue el primer nacido? ¿Verdad? Pero ¿quién que toma carga de todo el rancho? La autoridad, el honor. ¿Quién que está jefe de todo? Sí se puede cambiar. Y Saúl ya vendió eso por un poco de sopa. Uf, no, no precies nada. Eso es lo que hizo a ellos. Y esa es primogenitura. Dios el Padre, como se puso su mano sobre Jesús. Ahí en el cielo, antes de la creación de todo, probablemente cuando estaban nada más los ángeles en el cielo, todavía la tierra no ha hecho, pero dice, tú eres mío, tú eres mi especial, a quien que yo voy a dar todo. La creación que tú haces, el mundo, tú lo vas a hacer, pero es para ti. Es un reconocimiento para que todo el mundo le adore, ¿verdad? No, cheque, está todo mal. El sermón no, cheque. ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¿Dónde está Santa Cruz? Ningún lado. Esas cosas no son de la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos que tenemos que tener? ¿Honras a Jesús o no? De honrar a Jesús es muy diferente de lo que la mayor parte de los cristianos hacen en Navidad, ¿verdad? No ponen la honra en Jesús, sino costumbres, tradiciones. ¿Y quién está poniendo qué costumbres que seguimos? Los católicos. Wow, increíble, ¿no? ¿Dónde honra a Jesús, no? Nosotros debemos entender, Jesús vino, ¿cierto? Eso es bíblico. Eso es algo importante que Dios nos da a nosotros. ¿Y por qué? Para que le honramos, le adoramos. Ah, debe meditar de eso un poquito. Entonces debo adorar a Jesús, debo honrar a Jesús. Ay, pero en el primer Navidad, ¿no? Como ya que cada año, ya que tuvieron Navidad, no es cierto. Fue 100 años después de Jesús que nació, que empezaron así un Papa católico que empezó a honrar, porque ellos estaban posicionando a María de ser realmente quien que recibe la honra. Ah, ok, entonces, ¿cuándo fue que Jesús nació? Abril. Ese es donde el primer Papa puso la fecha, en abril. No le gustó en abril, porque ya que tiene así muy cerca. Así su muerte, así Semana Santa. Entonces, vamos a cambiar otro mes. ¿Y cuál mes? Vamos así al 24, cuando es Saturnia, que se puso un papa, primero abrió otro papa, 24 de diciembre. Ok, entonces vamos a honrar a Jesús 24 de diciembre. Espérame. Pero no queremos que saca nada de María, ¿no? Entonces, primero María y luego Jesús. Aquí estamos, aquí. ¿Cuántos kilómetros a la basílica? 5 kilómetros, algo así, 10. La gente se va caminando a la basílica el 12 de diciembre, el día de la Virgen. Hay pirotécnicos, hay todo tipo de cosas. Hacemos todo.
sacrificios. Llevamos así flores a la Virgen allá. Bueno, ellos. No, yo no. Y entonces, se pone María primero y todo el mundo está en la calle haciendo cosas de mostrar su devoción. Entonces, unos días después que celebramos el nacimiento de Jesús, ¿y qué hacemos? Estamos come y vino. Y allá, pues en países católicos ni saben qué pasa el 25. ¿Y sabes por qué? Porque son tan borrachos, tan crudos el día 25 que no saben lo que pasó. Ya estaban. Ok. Eso es como honros a Dios por emborracharse y olvidar que aún existe un Jesús. Realmente, hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. La guerra espiritual es de desviar ligeramente de Jesús a María. En todo eso no apareció María en ningún versículo, ¿no? Jesús sí vino y sí vino por María. Pero nosotros tenemos que entender que todo se enfoca sobre Jesús. Ninguno de los magos, ninguno de los pastores que vinieron adoraron a María, ni tampoco María y José, ni tampoco es uno de esos dos y Jesús. Vino a adorar a Jesús solamente. No importaba María y José. La Iglesia Católica se desvía porque no quieren honrar a Jesús. Y nosotros invitamos y que ponemos todas sus tonterías en nuestras casas, en nuestras vidas, como ellos quieren. A mí me da coraje que quiere que yo estoy celebrando sus celebraciones, sus tradiciones, sus costumbres, cuando yo no soy católico. Yo no quiero una imagen de la Virgen en mi casa. Yo no quiero. Y podemos decir que tampoco no quiero una imagen de Jesús en mi casa. Porque está prohibido en los 10 mandamientos de no hacer imágenes, no usar imágenes para la religión. Todas las cosas estás peleando en contra de un enemigo bien listo, bien astuto. Bueno, con este lo vamos a terminar para esta semana.